valiente que no teme a lo que siente. No me miren así. Es una gran noticia, ¿no creen? Pareces buena. Tienes una linda mirada. Y además se te ve embelesada. De todo corazón, te compadezco. Voy a buscar algo para limpiar el piso. Permiso. A pesar de todo lo que me imagino que están pensando, estoy muy ilusionado con este hijo. A esta altura de la vida es una bendición. Qué bueno por usted. Espero que con este hijo te portes mejor que con los otros. ¿Tan mal padre fui? Bueno, la que está muy callada es la feliz novia y futura madre. ¿No tiene nada que decir? Lo único que les voy a decir es que Bernardo me cambió la vida. Y no saben cuánto. Ah, tú siempre tan oportuno, ¿no? Perdón, quería ver si Fabiola no necesita nada. Pues es obvio que no te necesita para nada, ¿no? Tienes toda la razón, es bastante obvio. Disfruten. ¿Ese tipo sabe lo que tú sientes por él? No, está bien. Está bien. No hablemos de él. Hablemos de nosotros. Me encantó el beso que nos acabamos de dar. Aunque hubiera sido mejor que fueras más efusiva. ¿Perdón? No me pidas perdón. Más bien perdóname tú a mí, que te hago preguntas que no quieres responder. Quiero que sepas algo. Que te voy a besar cada vez que me lo pidas. Mal. Muy mal. Muy mal lo que le hiciste al verdugo, feo. ¿Tú sabes qué puede pasar donde el verdugo se entere que tú le dijiste a Miguelito Valdés que él lo quería matar? ¡Pah! Sí. ¿Sabe qué? Este cuerpecito rico será una comida deliciosa para los gusanos. Ay, quien fuera gusano, ¿cierto? ¿Crees que me importa? No tengo mucho por qué vivir. Rebelde. Bien. ¿No te importa que te pegue un balazo? ¿Ah? ¿En este momento? ¿No? No me importan ustedes. Bueno. Perfecto. Yo me callo. Claro, yo me voy a callar. ¿Para qué le voy a contar al verdugo que una de sus consentidas, una de sus preferidas, lo está traicionando? No le voy a contar. ¿Pero sabe qué? Todo en la vida tiene un precio. Es más, jamás le vuelvas a advertir nada a Miguel Valdés. Absolutamente nada. De hecho, ese man ya está muerto. ¿Entendió? Llegaste en muy mal momento. Sí, eso me doy cuenta. ¿Tomando tan temprano? No me refería a mí, me refería a ti. Rodrigo Sandoval, el ahijado de Bernardo del Castillo, está en la cocina. Pablo, voy a necesitar que escondas a Camilo allá arriba, por favor. Perfecto. Pero venía a contarte algo. Hoy me voy a ver con Dante. Me parece perfecto. Recuerda, actitud todo el tiempo, ¿ok? Yo también tenía que contarles algo. Me llamó Alejandra y me dijo que el verdugo quiere matarme. Eso no me extraña en lo más mínimo, pero sí me extraña que haya sido Alejandra la que me llamó. ¿Entonces ella está con el verdugo? ¿O con alguien que se acerque de él? ¿Es probable? Bueno, ¿qué importa con quién esté? Lo grave es que quieren matarte, Miguel. Tenemos que contarle a Gustavo. Bueno, vamos. Cuídate.
voy a volver a pedirte que me beses de nuevo. Por Miguel Valdés. No puedo creer que sigas pensando en ese hombre. Ese tipo no es para ti. Mira, hombres como él no se enamoran de mujeres como tú. Si es que se enamoran. Ay, ¿por qué dices eso? Porque el tipo ya es un tipo mayor. Se nota que es frío, seco y que no sabe conectarse. ¿Qué acaso no lo notas? Mira, para mí, que tipos como Valdés utilizan a las mujeres con solo un propósito. Sí, me entiendes, ¿no? Sí, te entiendo. Pero, aunque sé que Miguel no me ama y nunca me va a amar, yo lo adoro con todo mi corazón y con todo mi cuerpo. Sí, ok, gracias por avisarme, Camilo. Yo no sé qué está pensando Miguel, que no me llamó. Chao. Te noto muy triste. Ya te lo dije. Ay, estoy confundida. No sé qué me pasa. ¿Y no será que amas a Juan Marcos y te duele separarte de él? Gracias por acompañarme. Siempre vengo aquí, la comida es deliciosa y fresca. Sí, veo que te gustan los vegetales, con aguacate. Te alimentas muy bien, qué bueno. Disculpa si anoche fui descortés contigo. No fue un buen día para mí. El juicio, la separación con mi mujer. Pensé que estaban bien. No. Ella está muy enferma. Y es mejor no presionarla. Decidimos tomar distancia. Sé lo duro que es separarse. Y más cuando has vivido un gran amor. Pero créeme, se supera. Yo lo hice y me siento liberada para volver a amar. Listo. La empleada ya limpió todo. Qué suerte. ¿Y ellos siguen allí? Sí, con unas caras. Qué joven la novia de Bernardo, ¿no? Sí. Joven, bonita y embelesada. Lo mira como solo uno puede mirar cuando está enamorado, con los ojos llenos de ilusión. Bueno, qué suerte que tú ya no lo quieres. No me gustaría verte sufrir por ese hijito que van a tener. Te felicito por tu nueva vida, por la boda, por ese niño o niña que viene en camino. Los felicito por esta nueva etapa que van a emprender lejos de aquí. Pensé que te ibas a alegrar. Estoy feliz, papá, pero te quiero lejos. Bueno, en ese caso, vámonos, Clara. Sí, es lo mejor. Permiso. Ahora te alcanzo. Bueno, ahora ya no tienes que cuidar a tu mujer de mí, sino del zorro de la Vega. Sí, Gustavo. Ya sé que es peligroso, pero ¿qué quieres que haga? Génesis, mi amor, ya te dije que no puedo seguir jugando, ¿sí? Me voy a ir a un spa a pasar el día, ¿entiendes? Pero Violeta y yo queremos ir contigo. Pero ya te dije que no puedo llevarlas. A ver, no nos llevaste a la despedida de soltera. ¿No nos quieres llevar a la luna de miel en Barcelona? ¿Qué te puedo decir? Tengo tarde de spa, ¿me acompañas? Sí. Esta noche es la boda, ¿no? Sí, te esperamos. Seguro. ¿Me acompañas entonces? Sí, ok. Pero Violeta y yo... ¡No! ¡No puedes! La novia me invitó.
¿Pero tú quieres que vaya contigo? Sí, claro. Ahora sí llegó el momento para la música romántica. ¿Quieren solamente una melodía o quieren que cante también? Ah, no. Tengo muy mala voz. Mejor no. Adiós. A ti lo que te encanta es ridiculizar a la gente, ¿no? No. A la gente no. A tu príncipe desteñido sí, con toda el alma. ¿Eso es lo único que tienes para decir? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te pregunte cómo demonios ves el imbécil ese? No mejor que tú. Pero tú no puedes amarme. Y quizás él sí. Mi corazón golpeado me dejó sin amar. A mí, la verdad, de Bernardo nada me sorprende. Pero me alegro que ya esté viviendo en otra casa y que por fin se le haya pasado esa obsesión absurda que tenía conmigo. Yo no creo que se le haya acabado. ¿Ah, no? ¿Por qué lo dices? No sé. Intuición. Pero bueno, no me hagas casos. Yo vine a esto. Hay un congreso en Berlín la próxima semana. Después te van a llegar más datos por email. Es de dueños de agencias de guardaespaldas. Yo siempre he querido ir a esto. Bueno, el uso y costumbre es ir sin pareja. ¿Tú crees que puedas convencer a Willy? Un hijo de mi padre, la verdad que nunca lo imaginé. Hay algo raro en la mirada de tu padre y en la de esa chica, ¿sabes? La forma en que ella lo miraba. Te diría que no sé, que como con devoción. Si es así, lo siento por ella. ¿Sabes una cosa? Jamás me imaginé que mi papá elegiría una mujer así. Jamás. Pero si es así, mejor, mamá. Que haga una nueva familia, pero que se aleje definitivamente de nosotros. Abuela, mira quién vino. Ángela, qué sorpresa, Pinocchi. ¡Oh! Demasiado bello. Hola. Norita, me vengo a vivir aquí. ¡Qué bueno! Hola. Sí, soy el hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Fernanda? Debes sentirte mucho más aliviado ahora que Fernanda del Castillo está encerrada. Sí, aunque mi familia parece estar marcada por el peligro. Bueno, vamos a ver qué dice Duval de los narcos que capturaron anoche. Qué raro que esté Duvalino Ponte. Estará por llegar. Aunque debe llegar quejándose porque Duval se le adelantó. Lo conozco bastante bien. ¿Qué también? Demasiado. Fue el hombre que más amé en mi vida. Perdóname, pero a mí aún me cuesta entender por qué quieres que esta bebé que estoy esperando sea tu hija. ¿Será porque necesito una familia de verdad? Gente que me quiera. Y a mis hijos no les importo. Quizá esta hija que esperas me dé el cariño que ninguno me da. Ten, esto es para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Qué? ¿Una tarjeta de crédito? Sí. Y a tu nombre, para que te compres lo que necesites. No, de verdad, perdóname, pero yo no te la puedo aceptar. Vas a ser mi esposa y debes comportarte como tal. No, Bernardo. Lo único que yo te voy a aceptar son cosas para mi papá, para su medicina. Solo eso, nada para mí. Tómala. Bueno. ¿Qué dices? Por supuesto que ya te conseguí la gente que me pediste. Nada me gustaría más que ayudarte a terminar con ese maldito de Miguel Valdés. Pero, hermana, ¿te piensas mudar hoy?
Hoy es el matrimonio de Emma. ¿De verdad te quieres cambiar de casa precisamente este día? Ok, Chapo. ¡Emma! ¡Dime que